Buenos días, apreciados amigos, hermanos que nos han escuchado durante toda esta semana. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Antes de continuar con el estudio de nuestra lección, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por el estudio de tu palabra durante esta semana. Permita que hoy podamos concluir con lecciones importantes para nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de ayer terminamos precisamente en que Judá estaba diciendo algunas palabras interesantes, ¿verdad? Cómo yo iré a mi padre y no llevaré al joven conmigo. Y precisamente vamos a leerlo allí en Génesis, capítulo 44, versículo 34. Dice la palabra de Dios, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Así que después que Judá dice estas palabras, entonces José, como dice la lección de hoy, se da a conocer a sus hermanos. Yo soy José, vuestro hermano. Nosotros recordamos que José siempre había usado un intérprete, según lo dice Génesis 42, 23, para comunicarse con sus hermanos, precisamente para que no lo reconocieran en ese momento. Él había usado un intérprete. Ahora José dice entonces a todas las personas que están allí que salieran de ese lugar donde estaban, para él entonces hacer esa revelación a sus hermanos. Así que todos salen y José dice lo siguiente allí en Génesis 45, versículo 1 al 5, dice allí la palabra de Dios. No podía ya José entonces delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, aún vive mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Los hermanos de José, entonces, dice allí el pasaje bíblico, estaban mudos y aterrorizados, porque hasta ese momento solo eran conscientes de la retribución divina de lo que ellos habían hecho, y ahora temieron, ¿verdad?, sufrir algún castigo físico por lo que habían hecho por parte de José. Y allí vemos que en ese momento, cuando Judas termina de hablar, entonces José ya no aguanta más la emoción y se revela a sus hermanos. Ahora bien, los hermanos de José entonces no podían creer esa noticia, estaban allí mudos, aterrorizados por toda aquella situación, y José tiene que decirle entonces por segunda vez José le dice: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Entonces, cuando escuchan estas palabras, es que los hermanos de José creen en su palabra. Pero José entonces les declara: me envió Dios, me envió Dios. O sea, José quería lograr dos propósitos con esta declaración: me envió Dios. Número uno,
José quería tranquilizar a sus hermanos en cuanto a su confesión de fe para que ellos pensaran de que él no tenía malas intenciones con ellos. Y en segundo lugar, para profundizar su profesión de fe y una expresión de esperanza, porque lo que hicieron ellos era necesario que se hiciera para la gran liberación y la supervivencia de su posteridad. Por eso José les dijo aquellas palabras a sus hermanos: me envió Dios. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque en el capítulo 45 de Génesis y versículo 7 dice la escritura: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Porque es que nada ocurre por la casualidad. Algunos dicen, no, que estuve buena suerte. No, la buena suerte no existe. Lo que existe es la providencia de Dios. Y ante todos estos acontecimientos, precisamente podemos ver la providencia de Dios para sus hijos, para esta familia, que precisamente Dios la iba a preservar porque ya era el comienzo de su pueblo sobre esta tierra. Así que nosotros también debemos darnos cuenta que todo lo que nos ocurre en esta vida no es por casualidad, ¿verdad? No es por inercia, sino de que Dios está al control de la historia de este mundo. El trono de Dios no está vacío. Dios está allí sentado dirigiendo a este mundo, aunque parezca que no dirige. Dios está dirigiendo este mundo porque nada ocurre en este mundo sin que Dios se dé cuenta y Él lo permita. Así que entonces José le dice a sus hermanos ahora que vayan por su padre, ¿verdad? Para que lo traigan a Egipto. Y dice el capítulo 45, versículo 18, dice: y tomad a vuestro padre, a vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré la buena tierra de Egipto, y precisamente la tierra de Gosén, y comeréis de la abundancia de la tierra. Esta era una tierra maravillosa porque era tierra de buenos pastizales, era tierra de riqueza, donde fluye leche y miel. Y tú manda a hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carro para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Versículo 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y el versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Vemos allí entonces que cuando los hermanos de José llegan con toda esta comitiva ante Jacob y le cuentan los acontecimientos ocurridos en Egipto, Jacob no lo podía creer, pero cuando vio todos aquellos carros y caravanas y víveres y todas estas cosas, entonces Jacob acepta esta demostración visible como una evidencia de que realmente su hijo José estaba vivo. Y esto es suficiente para que el anciano Jacob entonces cobra vida y se prepare para regresar al encuentro de su hijo en Egipto. Ahora, la providencia de Dios se había manifestado de una manera poderosa y asombrosa. En conclusión, mis queridos hermanos, queridos amigos, podemos decir lo siguiente: para José era evidente la mano de Dios en la extraña experiencia que había pasado con él. Primero, el hijo favorito de su padre. Segundo, llegar a ser un esclavo. Luego, un preso. Y finalmente, un gran gobernante de Egipto. Todo esto ocurrió por la providencia de Dios. Pongámonos en las manos de Dios y veremos la providencia de Dios guiando nuestras decisiones, guiando nuestra vida. Dios nos bendiga para que esto ocurra en la vida de cada uno de nosotros, ahora y siempre.